Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres genial. En el capítulo pasado del canal de YouTube te expliqué qué eran los pseudoelementos y te di algunos ejemplos. Y también te había comentado de que no los confundieras con lo que eran las pseudoclases. Bueno, mucha gente me estuvo pidiendo que hablara sobre las pseudoclases, así que hoy en este video te voy a estar mostrando qué son las pseudoclases y además te voy a poner una lista de todas las más importantes y además de todo esto también te voy a estar mostrando algunos ejemplos para que aprendas cómo se utilizan. Así que bien, pues sin más que decir, comencemos con el tutorial. Entonces para este video yo voy a estar trabajando con dos documentos que yo ya hice para que tú los puedas descargar, puedas practicar y puedas seguir el video al mismo tiempo que yo lo voy haciendo. Así que estos documentos son este que aquí tenemos, donde tenemos algunos ejemplos para trabajar, y tenemos este otro donde te voy a estar mostrando las pseudoclases para los formularios. Así que antes de empezar con la explicación yo te recomiendo que los descargues. Para ello simplemente ve a la descripción del video y busca el enlace donde te va a enviar este repositorio de GitHub, en donde lo único que tienes que hacer es presionar en el botón que dice código base, después en el botón de clonar y descargas el archivo zip. Muy importante que hagas esto de código base para que puedas tener el código desde un inicio y puedas seguirlo como yo. Entonces una vez que descargas el archivo zip vas a tener estos archivos y carpeta. Simplemente son dos archivos HTML y dentro de la carpeta CSS dos estilos CSS. Entonces te recomiendo que lo abras en tu editor de código. Y aquí tengo los archivos. Por ejemplo, el primero que vamos a estar viendo es el de pseudoclases HTML. Y es un código bastante sencillo, pero que simplemente yo escribí para que tú no tengas que volver a ponerlo o a escribirlo a mano. Entonces de esta forma tú ya lo tienes y puedes seguir el video. Entonces vamos a empezar. ¿Qué son las pseudoclases? Bueno, en el video pasado hablamos que los pseudoelementos nos permitían acceder a ciertas partes de nuestro documento. Bueno, pues las pseudoclases son pequeñas palabras que podemos usar en CSS para acceder a estados de ciertos elementos. Por ejemplo, el más común de todos es lo que yo suelo llamarle el estado hover, que es cuando tú pasas el cursor sobre un enlace, un botón, o un div, lo que tú quieras. Entonces, el estado hover es una pseudoclase y lo que nos permite es cambiar los estilos CSS de ese elemento cuando pasamos el cursor. Entonces, esta es la pseudoclase más famosa, la más común y que vas a ver siempre, pero hay muchísimas más y es lo que quiero hacer en este video, explicarte qué son y para qué sirven, para que tú puedas conocer todas y veas que se pueden hacer un montón de cosas que seguramente no sabías que se pueden hacer con CSS. Así que bueno, vamos a empezar. Primero aquí tengo unas pseudoclases para enlaces. Aquí tengo un enlace, como puedes ver, que dice ir a página web y otro que dice ir a Google. Tenemos una diferencia muy importante que seguramente ya estás viendo, y es que este primer enlace tiene un color azul y este otro tiene un color que está más desgastado. Estos colores los agrega por defecto el navegador para indicar el estado del enlace. A mí me está diciendo que a este enlace yo no he entrado, es un enlace normal, y a este otro, como yo ya entré anteriormente en el navegador, se queda registrado en mi historial y por lo tanto me dice que este enlace yo ya lo visité. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer con las pseudoclases de enlaces es cambiar lo siguiente. Tenemos la pseudoclase de active que nos permite cambiar los estilos del enlace cuando le demos un clic. Vamos a verlo. Voy a mi código HTML. Aquí simplemente tengo un grupo que sería con los dos enlaces, tal como te mostré ahorita. Y lo que vamos a hacer es ir a nuestro archivo de pseudoclases CSS. Y por cierto, aquí tenemos todo este código inicial. No te tienes que preocupar por él. Simplemente lo puse para darle estilos a la página. Y entonces lo que voy a hacer es que vamos a bajar aquí tengo pseudoclases y lo primero que vamos a hacer es acceder al enlace que aquí tenía en mi código HTML, que era esta clase, y para agregar las pseudoclases simplemente tienes que poner dos puntos y el nombre. Por ejemplo, vamos a ver el de active. Por ejemplo, yo quiero que cuando le dé un clic, quiero cambiarle el color a un color negro. Así que voy a guardar y en mi página si actualizo, paso el cursor y no pasa nada, pero si doy un clic y mantengo presionado, quiero que veas cómo cambia el color de mi enlace. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer con esta pseudoclase. Y tenemos más, tenemos también, por ejemplo, la de link, así que voy a copiar este código, lo voy a pegar. Vamos a ponerle link y link lo que nos permite es cambiar el estado del enlace cuando no hayamos entrado. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle blue y de momento si actualizo, bueno, aquí me cambió lo que era el background.
Entonces vamos a ponerle un color. Vamos a actualizar, ahí está. Entonces me pone el color del enlace porque yo a este enlace no he entrado. Pero como puedes ver, a este yo ya entré. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, podemos trabajar con la pseudoclase de visited para indicar que queremos ponerle otro color. Así que vamos a ponerle, otra vez voy a copiar aquí. Voy a pegar y ahora vamos a ponerle visited. Y vamos a cambiarle el color. Por ejemplo, yo quiero que sea un color muy claro para que muy apenas se vea. Vamos a ponerle, por ejemplo, B1, 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 que es un gris muy claro. Y entonces se actualizó, aquí tenemos el enlace. Como puedes ver, muy apenas se ve. De esta forma yo le puedo decir al usuario que este enlace él ya lo visitó, por ejemplo. Y vamos a ver el último que tenemos, el de hover. El de hover pues ya lo conoces de toda la vida. El de hover es cuando pasamos el cursor sobre el enlace. Le voy a poner que, por ejemplo, cambie a un color naranja. Entonces si actualizo, cuando paso el cursor, cambia el color de nuestro enlace. Entonces estas son las pseudoclases para los enlaces. Son bastante fáciles de entender, así que bueno, vamos a pasar a las siguientes. Las siguientes son bastante geniales porque lo que nos permiten es seleccionar el primer elemento de un contenedor o el último. Y estas pseudoclases son las de First Child y Last Child. Por ejemplo, si queremos acceder a este primer párrafo, podemos utilizar First Child. Si queremos acceder al último, podemos utilizar Last Child. Y esta es una de las cosas que muchas veces las personas que programan con CSS, que bueno, más bien que trabajan con CSS, no saben, y es que pueden acceder a estos elementos. Muchas veces creen que para poder darle estilos al primer elemento, al primer párrafo, tendrían que ponerle una clase para después poder acceder a ella con CSS, pero no es necesario. Con las clases nosotros podemos acceder al que nosotros queramos. Así que bueno, vamos a verlo. Para ello voy a bajar aquí en mi código. Aquí tengo los párrafos y en mi código HTML aquí tengo otro grupo. Tengo un div al cual se llama párrafos, así que simplemente voy a acceder a párrafos y lo que voy a hacer es que le voy a decir quiero acceder dentro de este div de párrafos a los párrafos, pero quiero acceder al first child, que sería al primer hijo. Y de esta forma tú le puedes poner un fondo. Por ejemplo, yo aquí ya tengo un color que era una variable. Si tú no sabes de variables de CSS, tienes un video en el cual hablo sobre ellas. Es bastante fácil, pero en este video no lo voy a explicar. Así que bueno, simplemente voy a acceder a mi variable azul, que esta variable yo ya la tenía aquí en la parte de arriba. Y básicamente es este color azul, no tiene mucho pierde. De esta forma yo le voy a cambiar el color. Y entonces si guardo, voy a ir a mi página, voy a actualizar. Y ahora quiero que veas cómo mi primer párrafo cambió. Y esto es algo bastante genial. Ya nada más para complementar vamos a ponerle un color blanco para que se vea mejor y ya está. De esta forma nosotros podemos acceder al primer párrafo. Yo no tengo que preocuparme por ir a mi código HTML y aquí ponerle una clase como por ejemplo primero, después venir a mi código y aquí ponerle párrafos, por ejemplo, punto primero. Esto sería exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa si nosotros en nuestro código HTML después agregamos aquí otro párrafo? Bueno, pues este entonces ya no sería el primero y entonces tendríamos que quitar la clase de aquí y ponerla aquí. Bueno, pues con las pseudoclases nosotros no tenemos que hacer esto. Nosotros no tenemos que poner clase porque simplemente accediendo a párrafos, accediendo a los párrafos que tengamos dentro, nosotros podemos simplemente acceder al primer elemento hijo. Y así como podemos acceder al primero, podemos acceder al último. Así que aquí voy a copiar, voy a pegar y vamos a ponerle en vez de first, vamos a ponerle last. Y aquí vamos a cambiarle el color. Por ejemplo, en vez de un azul voy a ponerle un negro para que se vea. Y entonces si guardo y actualizo, el último elemento va a continuar siendo negro. Así es como funcionan estos pseudoclases que son muy pero muy útiles y te recomiendo que las utilices en tus proyectos porque la verdad es que son geniales y te ahorran este problema que te acabo de mencionar. Ahora tenemos algo un poquito más complicado. ¿Qué pasa si nosotros queremos acceder, por ejemplo, al primer párrafo de una lista de elementos, pero esta lista de elementos está conformada por varios tipos de divs, de span y demás? Por ejemplo, tengo un div, luego tengo un párrafo, tengo un span, otro párrafo, otro div. ¿Cómo le podemos hacer aquí? Bueno, pues también tenemos una pseudoclase para poder acceder al primer, por ejemplo, párrafo que nosotros encontremos o al último, por ejemplo, div que encontremos de toda esta lista. Y esto lo hacemos con first of type y last of type, así que vamos a verlo.
Te voy a mostrar el código HTML simplemente para que veas cómo está. Simplemente tengo mi grupo, tengo el label que simplemente es el título, pero lo importante es que tengo un div al cual yo le puse la clase de elementos y dentro tengo el div, el párrafo, el span y demás. Bastante fácil. Entonces vamos a acceder a elementos, así que aquí voy a bajar, accedemos punto elementos, le voy a decir quiero acceder en este caso a lo que sería los párrafos y quiero acceder al primero de este tipo, es decir, al primer párrafo. Y lo que voy a hacer es que le voy a copiar aquí los estilos que aquí tenía, así que los voy a pegar. Y entonces de esta forma yo sí guardo, si voy a mi página y actualizo, quiero que veas cómo el primer párrafo me lo va a poner de color azul con, más bien el fondo azul con un color de texto blanco. Pero solamente el primer párrafo, no el primer elemento. Yo podría seleccionar, por ejemplo, en vez de la etiqueta P, pues el span y entonces el span, como es el primero, me lo pondría con estos estilos. Entonces de momento lo voy a dejar en el primer párrafo. También, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos acceder al último div, que sería este? Bueno, pues en este caso hacemos lo mismo. Entonces voy a copiar, voy a pegar y simplemente en vez de ponerle first, vamos a ponerle last of type. Vamos a cambiarle aquí el color a un color negro. Y entonces si guardo y en mi página actualizo, el último párrafo es de color negro. Dijimos que quería que fuera el div. Bueno, pues es que aquí se me olvidó y tenemos que ponerle div. De esta forma, si actualizo, ahí lo tenemos. Perfecto, así de simple. Vamos a complicar un poquito más las cosas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una lista de opciones y queremos acceder a la opción número 4? Pero todas estas opciones son elementos de una lista, por lo tanto todas son la misma. Bueno, pues para este caso nosotros tenemos una pseudoclase que es muy pero muy buena, yo creo que personalmente es mi favorita, y se llama nthchild. Lo que nos permite es básicamente decirle cuál elemento queremos que le aplique unos estilos CSS. Y esto lo podemos hacer con un número. Le podemos decir, quiero que selecciones el primero, quiero que selecciones el tercero, quiero que selecciones el sexto. Incluso podemos seleccionar todos los elementos pares o en este caso los impares. Así que bueno, vamos a ver cómo se hace. Voy a ir a mi código HTML. Como puedes ver, simplemente aquí ahora tengo una lista de elementos. Por lo tanto, voy a mi código CSS y lo único que voy a hacer es acceder a lista. Y ahora vamos a acceder a lo que sería NTH. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a darle un espaciado, vamos a ponerle 2 puntos, nthchild, y lleva paréntesis, porque esta es una función. Y aquí nosotros podemos ponerle, pues lo que nosotros queramos. Entonces, antes de esto voy a copiar los colores que quiero que tenga. Quiero que tenga un fondo azul y un color blanco. ¿Y a qué quiero ponérselos? Bueno, quiero ponérselos, por ejemplo, al elemento número 3. Así que si guardo y actualizo, quiero que veas cómo la opción número 3 le aplica estos estilos. Le pone el color blanco y por lo tanto, como es color blanco, el puntito que aquí teníamos a la izquierda, la viñeta, también queda de color blanco. Por eso parece como que desaparece, pero no, en realidad aquí está. Y de esta forma seleccionamos la opción número 3. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar la 7? Bueno, pues vengo aquí y le pongo que seleccione la número 7. Entonces, esta pseudoclase es genial, pero no solamente podemos hacer eso. Como yo te dije, puedes seleccionar elementos pares o impares. Para ello simplemente pones odd, que sería impar. Y entonces si actualizas, ahora todos los elementos impares los pone con los estilos CSS. Y podemos poner los elementos pares poniéndole even. Entonces si guardo y actualizo, ahí está. Los elementos pares tienen estos estilos CSS. Y podemos hacer cosas todavía más complejas. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, seleccionar cada 2 elementos o cada 3 elementos? Quiero que le ponga los estilos. Bueno, pues podemos poner una pequeña fórmula. Podemos ponerle cada 3 elementos. Para ello ponemos 3n, que sería así es como se escribe. Y entonces si actualizo, cada tercer elemento le va a aplicar estilos. Entonces aquí tengo el tercero y le pone estilos. Y aquí está, al sexto también. Y podemos jugar con estos valores. Vamos a poner, por ejemplo, cada cuarto. Entonces si actualizo, pues ahí está. Cada cuarto elemento tiene sus estilos. Por eso es que es genial. Tienes muchas posibilidades con esto. Y es una de las pseudoclases más buenas que hay que mucha gente no conoce. Así que bueno, también tenemos obviamente NTH Last Child. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, pues lo que nos permite es que empieza a contar de abajo hacia arriba. Por ejemplo, vamos a ir aquí. Voy a copiar este estilo. Lo voy a pegar. Y aquí, por cierto, le voy a cambiar a simplemente, quiero que seleccione el elemento 2.
Aquí quiero que seleccione el elemento 3 y vamos a ponerle nth-last child. Aquí le puse 2 guiones, perfecto. Y ya por último le voy a poner un color negro simplemente para que veas qué es lo que pasa. Entonces si guardo y actualizo, tengo la opción 2, perfecto, y luego tengo la 6. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque yo le puse que quiero que sea la tercera opción, pero contando de la última a la primera. Entonces esta sería la primera opción, esta sería la segunda y esta la tercera. Por lo tanto, a esta le está poniendo esos estilos CSS. Perfecto, vamos a complicarla un poquito más. Tenemos ahora nth-of-type y nth-last-of-type. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, pues es una combinación entre lo que acabamos de ver de nth-child, donde podemos escoger una opción en base al número, pero también es una combinación con first-of-type, es decir, podemos seleccionar los párrafos que nosotros queramos, pero también dependiendo de su número. Por ejemplo, quiero que selecciones el segundo párrafo solamente, no segundo elemento, segundo párrafo. Y entonces esto es lo que nos permite. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues en mi código HTML, aquí tengo nth-of-type y nth-last-of-type. Así que vamos a ver, y por cierto aquí me faltó los paréntesis porque es una función. Y simplemente tengo una lista que es lista 2. Pero esta lista 2 tiene un div, tiene un párrafo, un span, otro párrafo y otro div. Entonces, como puedes ver, es una colección de varios elementos pues combinados. Entonces vamos a ir a mis estilos CSS. Aquí tengo lista 2 y vamos a ver, primero que nada quiero acceder a lista 2 y quiero acceder a los párrafos, por lo tanto accedo a P, después a NTH y ahora le vamos a ponerle of type, NTH of type. ¿Y qué estilos le vamos a poner? Bueno, pues los estilos, como siempre, los voy a copiar de aquí arriba. Quiero ponerle estos estilos. ¿Pero qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues de esta lista yo quiero acceder, por ejemplo, al segundo párrafo. Bueno, pues muy fácil, simplemente le pongo aquí un 2. De esta forma accedo al segundo, pero solamente párrafo. Entonces si guardo y actualizo, ahí está, ya tenemos seleccionado el segundo párrafo, que no es el segundo elemento de la lista, simplemente es el segundo párrafo. ¿Qué pasa si queremos acceder, por ejemplo, al último div o al segundo div? Bueno, pues lo podemos hacer de forma similar. Entonces voy a copiar, voy a pegar y ahora le vamos a ponerle aquí es nth last of type y le vamos a decir lo mismo. Quiero que me selecciones el segundo elemento, ¿vale? Que aquí va a ser de tipo div. Quiero que me selecciones el segundo div, pero con el orden inverso, es decir, cuenta de abajo hacia arriba. Y quiero que le pongas aquí un fondo de color negro. Así que si guardo y actualizo, quiero que veas cómo el primer div me lo está seleccionando, le está cambiando los estilos CSS. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos el primero, recuerda que está contando de abajo hacia arriba, y aquí tendríamos el segundo, y así es como funciona. Entonces digamos que last of type lo que nos hace es invertir el orden para buscar el elemento div en base a este número. Entonces, como puedes ver, ya es un poquito más complejo. Te voy a ser honesto, estos dos yo nunca los he utilizado porque ya son pseudoclases más avanzadas, pero bueno, es posible que las llegues a utilizar en algún momento. Y ya después tenemos otras más sencillas, como por ejemplo, vamos a bajar, tenemos OnlyChild. OnlyChild lo que nos va a permitir es aplicarle estilos CSS a un elemento, pero solamente si este elemento es el único hijo de una lista, por ejemplo, o de un contenedor. Entonces aquí tengo solamente un elemento, por lo tanto, por cierto, te muestro el código HTML, simplemente es un div que dice lista 3 y solamente tiene un párrafo. Por lo tanto, vamos a ir aquí a lista 3, accedemos a lista 3, vamos a acceder al párrafo y le vamos a ponerle OnlyChild. Le estamos diciendo si el párrafo es el único elemento hijo, entonces quiero que le apliques pues los estilos CSS que vengo trabajando, que son estos. Entonces si guardo y actualizo, ahí está, me aplica los estilos, pero solamente porque es el único hijo. Si yo aquí vengo y este párrafo lo duplico o si agrego otro párrafo, por ejemplo vamos a ponerle párrafo 2, si guardo y actualizo, como puedes ver, los estilos CSS ya no se aplican porque la lista ahora tiene dos elementos hijo y entonces, por lo tanto, esta regla ya no se aplica. Entonces, para que aplique, solamente puedes poner un elemento hijo de esta forma. Perfecto.
Y por último tenemos only of type. Esto significa que se va a aplicar solamente si es el único elemento de un tipo. Por ejemplo, yo aquí tengo una lista con un div, tengo un párrafo de esta lista, tengo dos divs. Vamos a probar. Bueno, pues el código HTML aquí lo tienes, es este último que tenemos. Vamos a los estilos CSS y antes de ir a estos estilos voy a copiar aquí lo que serían mis propiedades para el color, para poder ponerlas. Y vamos a acceder ahora a lista 4. Lista 4, quiero acceder a los párrafos y le vamos a ponerle only of type y le voy a pegar los estilos y entonces voy a guardar, voy a ir a mi página y entonces lo único que hace es que me va a seleccionar los estilos pero solamente para los párrafos y entonces como este es el único párrafo es al único al que le va a aplicar estos estilos. Así que bien, pues esta es la lista de las pseudoclases más importantes que tenemos, pero estas pseudoclases son para seleccionar elementos, como puedes estar viendo, para poder acceder a elementos de una lista, por ejemplo, de un contenedor, y bueno, para ciertos estados como los enlaces. Pero eso no es todo, ahora vamos a ver los estados para los formularios. Entonces nosotros cuando estamos trabajando con formularios, los formularios sí que tienen más estados, porque tienen el estado cuando le pasamos el cursor, que sería su estado hover, cuando nosotros le damos un clic es otro estado, cuando por ejemplo a lo mejor un formulario está deshabilitado es otro estado. Bueno, todos estos estados nosotros los podemos trabajar y también les podemos dar propiedades CSS para cambiarle su apariencia dependiendo de en qué estado se encuentran. Así que bueno, estas pseudoclases son muy importantes porque te permiten complementar un poquito la validación que a lo mejor tú vayas a hacer con JavaScript y con por ejemplo algún lenguaje del lado del servidor como PHP. Entonces es importante que lo conozcas. Así que bueno, vamos a empezar. Para esta parte yo tengo también el documento de formularios.html que ya te comenté. Simplemente tengo un formulario con varios grupos. Cada uno de los grupos contiene elementos de formulario para estas pseudoclases que vamos a estar viendo. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo la primera, que sería este grupo para el de focus. Y por cierto, aquí también tengo los estilos del formulario. Y bueno, voy a hacer una pequeña nota, que acabo de recordar algo muy importante. Y es que como puedes ver, aquí tenemos dos puntos, root. Esto que tenemos también es una pseudoclase que nos permite acceder, en este caso, a la raíz del documento. La mayoría del tiempo solamente se usa para esto, para crear variables, pero bueno, simplemente con una pequeña nota adicional, esto también es una pseudoclase. Así que bueno, aquí tengo el documento de formularios CSS. También te dejé algunos estilos para los formularios para que se vean bien. Y por último este comentario de las pseudoclases. Así que bueno, vamos a empezar con la primera, que es esta. Simplemente quiero acceder al input. La mayoría de los inputs le puse una clase, por ejemplo este es el de nombre. Así que lo que voy a hacer es acceder a formulario.nombre, si es que logro escribirlo bien. Y vamos a decirle que queremos acceder a su estado focus, que sería su pseudoclase. Entonces cuando le hagan un focus, es decir, cuando le den un clic, quiero que el borde cambie a 3 píxeles con un color sólido. Y vamos a ponerle aquí una función que sería un color. Que los colores aquí tengo azul primario. Así que lo voy a poner, es esta variable. Y entonces si guardo y en mi página actualizo, lo que pasa es que cuando doy un clic, quiero que veas cómo ahora cambiamos los estilos del formulario. Entonces para esto nos sirve esta pseudoclase. Focus nos permite que si le damos un clic a un elemento, bueno pues este elemento cambie en sus estilos. Normalmente se suele usar para esto, para cambiarle el borde, para que el usuario sepa que se encuentra trabajando o escribiendo en este formulario. Vamos a ver el siguiente. El siguiente que nosotros tenemos es el de disabled. Lo que nos permite es acceder a un elemento de formulario cuando éste se encuentra con un estado disabled, es decir, deshabilitado. Entonces, en mi código HTML, aquí tengo este otro grupo. Y en este grupo quiero que veas cómo tengo un input, el cual tiene su clase de ID, pero tiene también aquí este atributo de disabled. Este atributo lo que nos permite es que lo deshabilita para que el usuario no pueda darle un clic y no pueda editarlo. Simplemente es un elemento de formulario que nosotros le ponemos al usuario, pero que él no puede editar. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo puede editar? Bueno, pues también le podemos dar estilo CSS. Así que bueno, voy a copiar aquí esta línea, esta regla, la voy a pegar y ahora queremos acceder al ID, pero ahora queremos acceder a disabled, que sería esta pseudoclase.
Cuando tenga el disabled, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el fondo. Este fondo le vamos a poner bar y voy a ponerle fondo primario. Vamos a ponerle fondo primario. Entonces voy a guardar, voy a actualizar y entonces quiero que veas cómo ya cambió el color que nosotros teníamos por defecto y le puse el mismo color de fondo que yo tenía en la página, pero tú le puedes cambiar los estilos a lo que quieras. Por ejemplo, si tú quieres, pues le puedes poner el color negro simplemente para que veas que en verdad funciona. Pero bueno, en mi caso, para que se vea bien, lo voy a dejar así. Las siguientes pseudoclases son las de valid e invalid. Esto lo que nos permite es establecer o más bien acceder al estado de un elemento de formulario cuando tiene un valor válido e inválido. Por ejemplo, yo aquí tengo este input donde se supone que yo tengo que poner un correo electrónico. Pero ¿qué pasa si el usuario pone un correo electrónico que no es válido? Bueno, pues entonces nosotros queremos ponerle unos estilos CSS para indicarle que lo que puso está mal. O a lo mejor queremos ponerle que estuvo correcto. Entonces con estas pseudoclases lo podemos hacer. En mi código HTML tengo lo siguiente, tengo un grupo, simplemente tengo un input con la clase correo, tengo un type que es de tipo email y bueno, su placeholder con su value. El value si quieres lo puedes quitar si tú lo deseas. Yo lo voy a dejar y entonces bueno, obtengo lo siguiente. Entonces voy a ir a mis estilos CSS, vamos a acceder a punto formulario, punto correo y ahora vamos a acceder a cuando tiene un estado inválido. Por ejemplo, vamos a ponerle invalid. Y le vamos a poner, queremos que el fondo sea, por ejemplo, un color que es B44242. Y aquí me faltó el símbolo de gato. Y vamos a ponerle que no tenga border. Vamos a ponerle un border none. Entonces yo si guardo y actualizo, aquí tengo mi input y si escribo algo que no es un correo, como puedes ver cambia el estilo CSS, porque esto no es un correo. Si yo le pongo ahora, por ejemplo, correo.com, esto ya es un correo válido y por lo tanto los estilos pues ya se quitan. Podemos ponerle también estilos para cuando es válido. Por ejemplo, voy a copiar esta línea. La voy a pegar aquí antes y en vez de invalid vamos a ponerle simplemente valid y vamos a cambiarle el color. Por ejemplo, aquí el color vamos a ponerle alguno que se vea bien. Vamos a ver, por ejemplo, un verde, por ejemplo aquí. Entonces voy a guardar. En mi página si actualizo, allí tengo mi correo porque está bien. Si por ejemplo le quito el arroba, esto ya no es un correo y me pone el color rojo. Para eso es que funciona este tipo de formularios. Ahora, perdón, este tipo de pseudoclases. Ahora quiero que veas cómo eliminé todo el valor y entonces me marca que este valor es válido. Bueno, es por eso que es muy importante que la validación no solamente se la dejes al navegador. El navegador está haciendo esta pequeña validación donde está intentando averiguar si el correo es correcto o no, pero nosotros también con JavaScript tendríamos que comprobar si por ejemplo esto es válido o no. En este caso nosotros queremos que el usuario ponga un correo. Así que es muy importante que la validación siempre la hagas tanto con JavaScript como con algún lenguaje del lado del servidor, como por ejemplo PHP, ¿vale? Entre más validaciones tengas, mejor. Pero bueno, ya tenemos esta parte. Ahora vamos a pasar al siguiente valor, que es el de tipo required. Esto lo que nos permite es establecer el estado de, por ejemplo, aquí tengo mi div, tengo este input y este input yo le puse aquí el atributo de required. Esto significa que este valor es requerido, el usuario no lo puede dejar en blanco. Esto incluso lo pudimos haber puesto aquí arriba en correo, que sería lo más correcto. Yo no lo hice porque se me olvidó, pero bueno, simplemente lo podrías copiar y lo podrías pegar. Entonces, nosotros queremos que el usuario pueda dejar un mensaje y este mensaje sea obligatorio. Bueno, pues nosotros podemos acceder con CSS al input y ponerle estilo CSS si el valor es requerido. Por ejemplo, voy a ir a mis estilos CSS. Aquí voy a copiar, de hecho, esta regla, la voy a pegar y simplemente vamos a acceder a formulario, punto mensaje y aquí vamos a ponerle required. Y aquí me faltó una R, perfecto. Y vamos a ponerle aquí algún valor. Por ejemplo, vamos a ponerle un valor un poquito más amarillo, por allí más o menos. Voy a guardar, vamos a ir a nuestra página, voy a actualizar y entonces quiero que veas cómo cambió el color de nuestro input porque es un valor requerido. El usuario puede dejarlo en blanco, puede poner o lo que sea, no importa lo que haga, solamente que nosotros le estamos diciendo que necesita poner un valor, ¿vale? Lo único que haces es cambiar los estilos CSS, pero no estás comprobando si es correcto o no. Y bueno, como una pequeña nota adicional, como puedes ver aquí en la parte de correo,
yo le puse lo que sería el atributo de required en HTML y ahora tenemos un pequeño borde rojo. Ese borde rojo es porque el navegador nos está diciendo que nos olvidamos aquí de poner un valor. Es por eso que si ahora le pongo correo, @correo.com, ya me dice que está correcto y ya no tenemos el borde rojo, ¿vale? Entonces, este valor de require para eso nos sirve, simplemente para acceder y darle estilo CSS a los inputs que tengan el atributo required. Ahora vamos a ver lo que son los de tipo checked. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a un checkbox cuando tiene su estado marcado o su estado checked? Bueno, pues también lo podemos hacer. En nuestro código HTML, aquí tengo lo que sería este grupo, que simplemente tiene un div que se llama radio y dentro tengo un label con el input, así de fácil. Bueno, pues vamos a acceder con CSS a él, por lo tanto accedo a formulario, después accedo a radio, que era en este caso el div, no te olvides, y después quiero acceder al input que teníamos dentro y queremos que cuando tenga su estado checked, queremos agregarle por ejemplo un box shadow. Vamos a ponerle un box shadow que va a ser de 0 píxeles, 0 píxeles, 10 píxeles, 1 píxel y vamos a ponerle el azul que nosotros teníamos, que era el azul primario, que simplemente es una sombra, porque a los checkbox tampoco es que les puedas cambiar demasiado los estilos CSS. Así que si actualizo, lo que pasa es que ahora cuando doy un clic, quiero que veas cómo ya tenemos esta sombra azul alrededor de nuestro checkbox, simplemente para establecer que este es el estado que teníamos. Perfecto. Después tenemos otra pseudoclase que es muy interesante, que nos permite establecer la opción por defecto que ya viene marcada en un formulario. Por ejemplo, ahorita voy a actualizar la página, la actualicé presionando control F5 para que se refresquen todas las opciones y quiero que veas cómo la opción 2 ya está marcada, pero yo puedo seleccionar otra. Bueno, pues con default lo que puedo hacer es darle estilo CSS a este radio button para indicarle al usuario que esta era la opción por defecto que ya venía en el formulario. Entonces en el código HTML yo tengo lo siguiente, tengo otra vez un grupo, tengo un div al cual yo le puse checkbox, me equivoqué, pero lo voy a dejar así porque estos obviamente son radio buttons, pero como ya aquí ya tengo la clase de radio, bueno, pues simplemente no la quiero repetir aquí, así que de momento la voy a dejar como checkbox, aunque podría ser otra cosa. Lo importante es que tengamos un div con diferentes radio buttons y es muy importante que tengas una opción, en este caso la número 2 yo la puse con el atributo checked. Esto lo que nos permite es que cuando carga la página por primera vez, este valor esté marcado por defecto. Entonces voy a acceder a mis estilos CSS, vamos a acceder a este, por lo tanto accedemos a formulario, dijimos que era checkbox, vamos a acceder a input, dos puntos y vamos a acceder a su estado checked, es decir, cuando se encuentre marcado. Perdón, a su estado default, que sería el estado por defecto, y también le vamos a poner una sombra. Esta sombra yo aquí ya la tengo, la voy a pegar, que simplemente sería de 0 píxeles, 10 píxeles, 1 píxel y vamos a ponerle este color que es FF8800. ¿Esto qué es lo que nos va a hacer? Bueno, pues si actualizo, quiero que veas cómo esta opción aparece con esta sombra. Es porque esta opción es la que teníamos por defecto cuando cargó el navegador por primera vez. Entonces si selecciono la opción 1, esta sigue siendo marcada porque esta es la opción por defecto que nosotros teníamos. Para eso funciona. Y bueno, vamos a ver la última que tenemos, que es para los inputs de tipo range. Por ejemplo, aquí tenemos este input donde supongamos que el usuario tiene que poner su edad. Bueno, pues un usuario puede tener de edad desde 1 año hasta, por ejemplo, 110, 120, no sé, a la edad que tú quieras. Pero por ejemplo, si el usuario pone 1000, a lo mejor no queremos que esto sea válido. Incluso aquí quiero que veas cómo el navegador también me está marcando con rojo que este no es un valor válido. Esto es porque en el código HTML, si me voy aquí al último input, tengo el input que es de tipo número. Esto es muy importante para que funcione. Tenemos un placeholder que sería pues el texto que se va a ver de fondo. Y después tenemos el valor mínimo que queremos permitir y el valor máximo. Y también tenemos el valor que queremos que tenga cuando carga por primera vez en el navegador. Por ejemplo, aquí si actualizo con control F5 me marca 1. Y yo podría utilizar estos botones para incrementar o decrementar este valor. Entonces vamos a ver qué pasa si yo pongo, por ejemplo, el valor de 1000.
Bueno, pues este no es un valor válido. Quiero que le aplique estilo CSS a este input para que el usuario sepa que se equivocó. Por lo tanto, voy a mis estilos CSS, accedemos a formulario.edad, que edad era como le puse de clase a este input, y le vamos a decir simplemente que cuando esté out of range, simplemente quiero que tenga un fondo que va a ser este que aquí tengo. Bueno, de hecho vamos a ponerle un color más o menos rojo por aquí. Perfecto. Y pues también le voy a poner que no tenga border known. Así que si actualizo, lo que pasa es que quiero que veas cómo este valor no es válido. Por lo tanto, cambia el color de nuestro input. Si ya le pongo un color válido, pues funciona bien. Entonces, así como tenemos out of range, también tenemos in range. Entonces simplemente le ponemos in range y vamos a cambiarle el color por otro que nosotros queramos. Por ejemplo, este me parece bien. Entonces si guardo y actualizo, ahorita mismo me encuentro en rango, pero si escribo otro valor que está fuera de rango, ya me cambia el color a rojo. Así que bien, pues esas han sido todas las pseudoclases que te quería enseñar en este video. Espero que te haya gustado esta guía. Si así fue, por favor dale manita arriba, suscríbete al canal para aprender más de diseño y desarrollo web. Y bueno, pues sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.